hacer ahí porque bajando de dura mucho. Buenas tardes. Hoy vamos a presentar el trabajo final de Física 1. Ese trabajo está conformado por mi compañero Saúl Coronado, mi compañera Naomi Castro y mi persona Michelle Núñez. Vamos a empezar con el primer ejercicio, el cual dice: una nave espacial que lleva trabajadores a la base lunar viaja en línea recta de la Tierra a la Luna en una distancia de 384.000 kilómetros. Suponga que parte del reposo y acelera a 20 metros por segundo los primeros 15 minutos. Viaja con rapidez constante hasta los últimos 15 minutos, cuando acelera a menos 20 metros por segundo, parando justo al llegar a la Luna. Se pregunta qué rapidez máxima se alcanzó, qué fracción de la distancia total se cubrió con rapidez constante y cuánto tardó el viaje. Primeramente tenemos lo que es el planteamiento del problema, en el cual podemos observar que en el primer tramo es MRUA porque se da una aceleración. En el segundo tramo es MRU porque no hay aceleración y se mantiene una velocidad constante. Y en el tercer tramo es MRUA porque se da un frenado. De igual manera se hicieron las conversiones del tiempo, en el cual en el primer y tercer tramo se pasó de minutos a segundos y son 900 segundos. Y también se hizo la conversión de la distancia total, que pasó de kilómetros a metros y son 384 millones de metros. Ok, vamos a empezar con la primera, que dice: ¿qué rapidez máxima se alcanzó? Primeramente debemos calcular la rapidez máxima utilizando el primer tramo, que es el trayecto de A a B. Se utiliza únicamente en este tramo porque es en el que se da la aceleración máxima, es en el tramo en donde la nave acelera. Utilizamos la fórmula de MRUA, que es V es igual a V0 más A por T. Los datos utilizados son los proporcionados en el ejercicio, que V0 es 0 metros por segundo porque la nave está partiendo del reposo. La aceleración es de 20 metros por segundo al cuadrado y un tiempo de 900 segundos. Se plantea la solución, que es la fórmula utilizada, se sustituyen por estos datos utilizados, y nos da que la velocidad máxima es de 18.000 metros por segundo. Entonces, ya se conoce que la rapidez máxima que se alcanzó durante el trayecto es de 18.000 metros por segundo. De igual manera, como ya lo expliqué, calculada únicamente en el primer tramo porque es donde la nave acelera, es donde se alcanza la velocidad máxima. Luego dice: ¿qué fracción de la distancia total se cubrió con rapidez constante? Pero esta pregunta la contestamos de última porque ocupamos los datos de la tercera pregunta. Entonces vamos a explicar primero la tercera pregunta y luego nos devolvemos a la segunda para explicar cómo fue que se realizó. La tercera es: ¿cuánto tardó el viaje? Aquí se indica que se responde antes de la pregunta B. Primeramente ocupamos calcular la distancia total recorrida por tramo, del tramo 1, 2 y 3. Entonces, la fórmula utilizada de igual manera es una de MRUA, porque, bueno, para el tramo 1 y 3 es una de MRUA porque hay aceleración. Entonces, aquí da que la distancia, o X, es igual a V0 por T más un medio por A por T a la 2. Los datos utilizados de igual manera son los proporcionados en el ejercicio, que V0 estamos calculando en el primer tramo, que V0 son 0 metros por segundo porque, como ya lo expliqué, la nave está partiendo del reposo. Luego una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado y un tiempo de 900 segundos. Se plantea la solución únicamente utilizando la fórmula anteriormente mencionada y sustituyendo por los datos utilizados. Y nos da que la distancia es de 8.100.000 metros. Y se establece que la distancia que se recorre en el tramo 1, que es de A a B, es igual a la distancia que se recorre en el tramo 3, que es de C a D. Esto debido a que durante el frenado, en el tramo 3, que se da un frenado, se tiene la misma aceleración. Y de igual manera se tiene el mismo tiempo. Entonces, en el tramo 1 y en el tramo 3 se da la misma aceleración y el mismo tiempo. Únicamente que en el tramo 3 la aceleración es negativa porque la nave va frenando. Luego, entonces ya conocemos que la distancia del tramo 1 y del tramo 3 es de 8.100.000 metros.
Y ya podemos calcular la distancia total recorrida durante el tramo 1 y 3, que es multiplicar los 8.100.000 metros por 2. Entonces ya tenemos que en el tramo 1 y el tramo 3 se recorren 16.200.000 metros. Entonces, teniendo la distancia total del tramo 1 y 3, es posible obtener la distancia del tramo 2 mediante una simple resta, ya que se conoce la distancia total del viaje, que como ya expliqué anteriormente, es de 384 millones de metros. Entonces aquí está el cálculo de la distancia recorrida únicamente por el tramo 2, que es la resta de la distancia total, con la distancia recorrida entre el tramo 1 y 3, y da que son 367.800.000 metros. Entonces aquí tenemos un resumen de la distancia recorrida por tramo, del tramo 1, 2 y 3. El tramo 1 y 3 iguales porque tienen el mismo tiempo y misma aceleración. Y ahora sí viene el cálculo del tiempo recorrido durante la aceleración constante, que es el MRU. La fórmula utilizada de igual manera es una fórmula propia del MRU, que es que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, x sobre t. Debemos de hacer un despeje de la fórmula porque lo que nos interesa es conocer el tiempo que se tardó o el tiempo utilizado durante la aceleración constante. Entonces, aquí se tiene la fórmula original y pasamos el tiempo a multiplicar y luego la velocidad a dividir la distancia. Y así obtenemos que esta es la fórmula que debemos utilizar para calcular el tiempo. Aquí se pueden observar los datos utilizados, que es la velocidad que calculamos anteriormente, la velocidad máxima, que es de 18.000 metros por segundo, y la distancia recorrida únicamente en el tramo 2, que fue el de velocidad constante. Aquí está la solución. La fórmula despejada anteriormente se utiliza y nos da un tiempo de 20.433,3 segundos. Entonces, ese fue el tiempo empleado en el tramo de aceleración constante o de velocidad constante. Y tenemos el tiempo total del viaje, que ya conocíamos el tiempo del tramo 1 y el tramo 3, y el tiempo del tramo 2 lo calculamos anteriormente. Entonces, únicamente para el tiempo total hacemos una suma de los tiempos de los 3 tramos y nos da que un tiempo total de 22.233,3 segundos. En total el viaje tardó 22.233,3 segundos. Ahora sí, conociendo la distancia recorrida por cada tramo, nos devolvemos a la pregunta 2, en la cual nos preguntan qué fracción de la distancia total se cubrió con rapidez constante. Entonces, al responder la pregunta C, se determina que la distancia recorrida únicamente por el tramo 2 es de 367.800.000 metros. Se utiliza esta fórmula, que es para obtener fracción, que es la distancia recorrida únicamente por el tramo 2 dividido entre la distancia total. Están los datos utilizados, la distancia recorrida por el tramo 2 que se calculó en la pregunta C y la distancia total recorrida que la proporciona en el problema. Y aplicamos la fórmula y nos da que la fracción de la distancia que se recorrió en la aceleración constante es de 0,95 o un 95,78%. Entonces, aproximadamente un 95,78% de la distancia se recorrió en MRU. Bueno, ahora continuaremos con el segundo ejercicio de fuerzas. El enunciado dice lo siguiente: considere el sistema de la figura 5.54. El bloque A pesa 45 newtons y el bloque B pesa 25 newtons. Una vez el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con una rapidez constante. Como punto número A tenemos: calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. Como punto B tenemos un gato que también pesa 45 newtons, se queda dormido sobre la mesa. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, o sea, magnitud y dirección tendrá? Acá tenemos el planteamiento del problema. Como podemos ver, el desplazamiento
del bloque A es hacia la derecha y el desplazamiento del B es hacia abajo. También tenemos la identificación de las fuerzas. Como podemos ver, el bloque A tiene fricción hacia la izquierda, tiene normal hacia arriba, tiene tensión hacia la derecha y el peso que cae hacia abajo. Y el bloque B únicamente tiene dos, que sería la tensión hacia arriba y el peso que cae. En este caso, traspasamos esta identificación de fuerzas a lo que son los planos cartesianos. Y acá podemos ver que el bloque A tiene fuerzas tanto en el eje X como en el Y el bloque B únicamente tiene fuerzas en el eje Y. Como punto A tenemos calcula el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie de la mesa. En este caso, bueno, se realiza el balance de las fuerzas para determinar el valor de la fricción presente en lo que es el bloque A y para posterior de ello despejar la fórmula de fricción y obtener el coeficiente de fricción. En el bloque A, como vimos, teníamos fuerzas presentes en el eje X y también en el eje Y en el bloque B únicamente en Y. Como la aceleración de esta se mantiene constante, sería la primera ley de Newton, por ende igualamos a cero. En este caso sería fuerzas en X igual a cero, que sería la normal menos el peso igual a cero, se despeja, sería la normal igual al peso, por ende la normal sería también de 45 newtons. Las fuerzas del eje Y en el bloque A sería igual a cero, en este caso la tensión menos la fricción igual a cero, pasa la tensión a ser igual a la fricción de 25 newtons. Y las fuerzas en el B, que solamente están en el eje Y, sería igual a cero, en ese caso sería la tensión menos el peso igual a cero, que sería la tensión igual al peso, por ende la tensión sería igual de 25 newtons. Ahora tenemos el cálculo del coeficiente de fricción. En este caso, la fórmula que se utiliza es la fuerza de fricción, que sería igual al coeficiente de fricción por la normal. En este caso se realiza el despeje de la fórmula. Como la normal está multiplicando, la pasamos a dividir y sería la fuerza de fricción dividida entre la normal nos daría igual al coeficiente de fricción. Acá están los datos utilizados, que sería la fuerza de 25 y la normal de 45. Realizamos la solución, que sería de 25 dividido entre los 45, nos da igual al coeficiente de fricción y tendríamos un coeficiente de fricción de 0.56. Ahora bien, el planteamiento de la B. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración tendrá esta? O sea, magnitud y dirección. El aumento de la fuerza normal ejercida sobre el bloque A debido a lo que sería el peso del gato. En este caso, la fórmula utilizada sería la normal, que es igual al peso del bloque A más el peso del gato. Los datos que se utilizaron fueron el peso de 45 newtons del bloque A y el peso del gato, que es igual al del bloque A de 45 newtons. Acá tenemos la solución, que sería los 45 del bloque A más los 45 del gato, que nos da una nueva fuerza normal de 90 newtons. Acá está ejercida sobre el bloque A. En esta ocasión el peso y la fuerza normal tienen el mismo valor, es por ello que la suma del peso del bloque del gato proporcionan el valor de la fuerza normal ejercida. Ahora tenemos el cálculo de lo que es la nueva fricción entre el bloque y la superficie, esto debido al cambio de la fuerza normal. En este caso la fórmula utilizada es la misma que utilizamos antes, que sería la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción por la normal. En este caso los datos utilizados serían el coeficiente de fricción que calculamos antes, que es aproximadamente 0.56, y la nueva fuerza normal que calculamos de 90 newtons. Acá tenemos de nuevo la solución, que sería la fuerza de fricción de 0.56 por los 90, y esto nos da una fuerza de fricción de 50. Ahora procedemos a convertir lo que son los pesos a masas. En este caso es necesario convertir los pesos a gramos para poder utilizar la fórmula con la cual se obtendrá la aceleración. Los datos utilizados son la masa del A, que es de 45, la masa del B, que es de 25, la masa del gato, que es de 45 newtons, y la constante de gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Acá tenemos la solución, que la masa del A serían los 45 newtons dividido entre la constante, que nos da 4.59 kilogramos. Para la masa del B serían los 25 newtons por la constante 9,8, que nos dan 2.55 kilogramos. Y lo que es la masa del gato
que serían los 45 newtons, divididos entre los 9.8, que nos da 4,59 kilogramos. En este caso, la masa total sería la suma de las tres masas del bloque A, B y la masa del gato, que nos daría un total de 11.73 kilogramos. Ahora tenemos lo que es el cálculo de la fuerza neta del sistema completo, o sea, del bloque A, del bloque B y de la masa del gato. Para este caso es necesario conocer la fuerza total que empuja el sistema en la dirección que se eligió como positiva. Esto se realiza con la fuerza que jala, en este caso que sería el peso B hacia abajo, menos la fuerza que frena, que sería la fricción la fricción sobre el A, ¿verdad? Y la fuerza que es igual a lo que es la fuerza neta. Aquí la fórmula utilizada es que es fuerza neta igual al peso del B más la fricción constante, que sería la nueva fricción constante que calculamos anteriormente. Los datos utilizados fueron el peso del B, que es de 25 newtons, y la fuerza de fricción calculada, que es de 50 newtons. Aquí está la solución. Sería la fórmula del peso B menos la fuerza de fricción, que serían los 25 menos los 50, dándonos como resultado menos 25 newtons, que sería el cálculo de la aceleración, magnitud y dirección. La fórmula utilizada sería la fuerza, que es igual a masa por aceleración. En este caso, realizamos la fórmula, ya que lo que nos interesa es la aceleración. Pasamos la masa a dividir y con esto obtendríamos la aceleración. De nuevo, los datos utilizados serían el menos 25 newton que calculamos anteriormente de la fuerza neta y la masa total, que serían los 11.73 kilogramos. Acá tenemos la solución, que como podemos ver serían los menos 25 dividido entre la masa total, nos da como resultado la aceleración. En este caso, el signo negativo indica que la aceleración real es opuesta a la dirección que tomamos como positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el B no baja, sino que va a subir. Por lo tanto, la magnitud es de 2.13 metros por segundo al cuadrado. Y la nueva dirección de los bloques la tenemos acá, que el desplazamiento de la iría hacia la izquierda y la masa, y el punto B, el bloque B, no iría hacia abajo, sino que subiría. Bueno, a continuación vamos a presentar lo que sería la resolución del tercer y último problema de este trabajo final. Este ejercicio consta de varios puntos y como enunciado tiene lo siguiente. Un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte con masa despreciable y constante de fuerza K de 400 newtons sobre metros, comprimiéndolo 0.220 metros. Al soltarse el bloque se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37 grados. Como se observa en la figura que está presente. Y preguntan qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte y qué altura alcanza el resorte antes de pararse y regresar. Para solución del inciso A, qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte, se debe tener en cuenta que en esta ocasión aplica el caso 1 de las fórmulas de energía, debido a que únicamente existen fuerzas conservativas, y es por ello por lo que se utiliza la fórmula derivada del caso 1, que en este caso es energía del punto A igual a energía del punto B. Como solución tenemos en este caso la EA igual a EB, sustituimos por la fórmula de energía, que sería KA más UA igual KB más UB, y en este caso determinamos que en el punto A no existe energía cinética y en el punto B no existe energía potencial. Por ende, queda UA igualado a QB. Sustituimos estas fórmulas, que serían 1 medio por K por X a la 2 igual a 1 medio por masa por velocidad en el punto B elevado a la 2. En este caso logramos eliminar los 1 medio porque se repiten en igualdad, quedando la fórmula como K por X a la 2 igual a M por velocidad en el punto B a la 2. Se realiza un despeje de la fórmula para poder calcular la rapidez, que en este caso es la interrogante que interesa en el ejercicio. Y el despeje de la fórmula nos da que obtenemos que la velocidad en el punto B es la raíz cuadrada de K por X a la 2 dividido entre M.
sustituyendo los datos utilizados, tenemos una constante de elongación del resorte de 4 newtons sobre metros y una elongación de 0.220 metros y una masa de 2 kilogramos. En este caso, sustituimos los datos a la fórmula, dando raíz cuadrada de 4 por 0.220 a la 2 sobre 2, y esto nos da que la rapidez en el punto B es de 3,11 metros sobre segundos. Para el ítem 2, que pregunta qué altura alcanza el bloque antes de pararse y regresar, igual se aplica el caso número 1, debido a que únicamente existen fuerzas conservativas, y igual se utiliza la fórmula de EA igual a EB. En este caso igual sustituimos obteniendo KB más V. Bueno, en este caso lo hacemos que es del punto B al punto C, entonces sería EB y EC. Entonces sustituimos la fórmula y nos da KB más V igual a KC más UC. Determinamos que en el punto B no existe energía potencial, por lo que solo dejamos la K de cinética, y en el punto C no existe energía cinética porque no hay velocidad y solo queda la energía potencial. Sustituimos las fórmulas obteniendo un medio por masa por velocidad en el punto B a la 2 y masa por gravedad por la altura de C en el punto C. Se despeja la fórmula para poder calcular la altura de C, que en este caso es lo que interesa, y tenemos que quedaría velocidad en el punto B elevado a la 2 sobre 2 por gravedad. En este caso tenemos los datos que se utilizan, que sería la velocidad calculada en el punto anterior, que es 3,11 metros sobre segundos, y la constante de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso hacemos la sustitución de los datos y obtenemos que sería 3,11 elevado a la 2 sobre 2 por 9,8, dando en este caso que la altura en el punto C es de 0,49 metros. En este caso, teniendo en cuenta que, o conociendo esta altura, se puede calcular la altura de D, que se realiza con la utilización de la relación trigonométrica. Se realiza esta pequeña representación gráfica para ubicar. Tenemos la altura y aquí lo que vamos a calcular es el desplazamiento que se realiza en el punto C. Entonces, tenemos que la razón trigonométrica nos dice que seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso está dado por CHC sobre D. Sustituimos el desplazamiento, que es lo que nos interesa, y tenemos que D es igual a CH sobre seno del ángulo. Tenemos los datos utilizados, que es la altura calculada de C, y el ángulo θ, que es 37, que lo dan en una imagen de referencia, y en este caso sustituimos. La altura es C, que es 0,49, y seno del ángulo 37 nos da que el desplazamiento en el punto C es de 0,81 metros.